familia? Muy buenas. Ahora sí, empezamos el día bien. Siempre digo, cuando vuelvo de puerto, siempre digo lo mismo de cómo he echado de menos el café, pero es que es verdad, ¿eh? Cómo lo echo de menos. Y bueno, como estáis viendo en el título, hoy toca prueba de batería del iPhone 15 Pro Max. Están saliendo muchas quejas, voy a decir rumores, no son rumores en definitiva, son quejas de usuarios diciendo pues que si el iPhone se calienta mucho, que si el titanio se desgasta, que la batería dura muy poco. Tema de calentamiento, Apple ya ha salido diciendo que se está buscando una solución porque es problema del software, no es problema del propio iPhone, es decir, todo está bien. Lanzará una actualización, también es problema de algunas aplicaciones para solucionarlo. Tema del titanio, creo que es algo que es más infundado que realmente realidad, porque al final, pues yo creo que nadie va a ir doblando el teléfono, nadie va a ir pegándole al iPhone contra cualquier superficie para que se estropee. Entiendo, ¿no? Cualquier usuario normal no lo haría. Y luego tema de batería, que obviamente era algo que parecía que con estos nuevos equipos íbamos a tener una mejora muy grande. No ha sido así, pero bueno, en el día de hoy quiero que veáis un poco cómo es la duración de batería, cómo es el rendimiento en cuanto a autonomía del iPhone 15 Pro Max en mi día a día. Ya os digo, estamos grabando esto un martes, no han pasado todavía ni 2 semanas de que, bueno, pues cogiese mi nuevo iPhone, entonces quizás el rendimiento, la autonomía que nos dé no es 100% la real, pero creo que ya sé que se puede ir acercando un poquito a ese parámetro, a ese rendimiento ideal que nos va a dar este dispositivo. Tengo que decir que ayer tuve muy buenas sensaciones con la batería, fue el primer día y dije, ostras, estoy contento. Pero bueno, vamos a ver cómo está hoy, cómo rinde en el día de hoy. También obviamente una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la batería es el uso que hacemos del equipo. Y creo que en ese aspecto nosotros, o al menos yo, peco de pensar o de dar por hecho que utilizo menos el iPhone de lo que realmente lo utilizo. Y de ahí que piense que a veces me dura poco la batería, cuando en realidad es que lo que estoy haciendo es darle una caña al teléfono increíble. Y es que no sé con quién lo hablaba el otro día, no sé hablar hoy, te lo juro, no sé con quién lo hablaba el otro día, que nos pusimos a ver cuánto tiempo de uso teníamos del iPhone de media diaria, y yo tenía unas 8 horas. Son muchas horas, de uso del iPhone. Sabéis de menos ya Jordi, aquí en el canal. Él me estaba diciendo, tío, si vienes a Girona, que no salgo en el canal, la gente se olvida de mí. ¿Qué tenéis? Tranquilidad. ¿Se ha comprado el iPhone 15 Pro? Ah, no. Momento. A ver, ¿por qué no? Sí. ¿Qué tenemos, Sí, qué tenemos porque que esto la gente lo tiene que saber. A ver, sorpréndeme. iPhone 15 Pro y Apple Watch Ultra. Pensaba que lo dirías por el de Xavi de 128 o 256. Apple, por favor, necesitamos stock, que tengo socios sin iPhone. Mucha tela, que si el Ultra, que si tal, y ahora ver, el Ultra en la muñeca. Apple, mándanos. Ahora sí la hago. Rec. Con letra de doctor, ¿eh? Yo es que iba para médico. Me he ido 2 semanas y me han transformado la OFI. Mis gafas. Alba Optics, Xavi, Alba Optics. Xavi, mirad. Aquí antes era donde currábamos. Me lo han cambiado. Y dice Jordi que van a comprar unos sofás, un billar y nos vamos a quedar aquí a vivir. En esa tele vamos a ver los partidos del Atleti y del Barça. Los partidos del Atleti y del Barça ahí. Lo del Girona vamos a ir al campo a verlos. Girona casi líder, el Girona está... Mejor que la Atleti. Ahí está. Sí, se nos van... sobre todo allí en... Dios, qué asco de...
Actualización de la batería, la 1-5, la 1 del mediodía, 87%. Me parece que está cada vez mejor, ¿eh? Ayer tuve, ya os digo, una sensación muy buena, es decir, unos vibes. Que suena mejor, no es como más moderno, unos vibes. Una sensación muy buena y oye, la verdad que va bastante bien, muy bien. De hecho, también estoy parando el vídeo que tuvisteis en teoría ayer, porque esto saldrá mañana, pero hoy ya he parado el vídeo de trucos para ahorrar, bueno, trucos. Acciones que podéis hacer para ahorrar batería en iOS 17. He cogido las que yo utilizo, las que yo llevo a cabo, para que tampoco nos vayamos. Hay mil cosas que podéis hacer para ahorrar batería, pero también muchas de ellas hacen que el iPhone pues vaya peor o no se disfrute del todo como se tiene que disfrutar realmente. Así que espero que hayáis visto el vídeo de ayer. Y si no, pues cuando acabéis os vais al de ayer, echáis un ojito para aplicarlo en vuestros iPhone y así que os dure más la batería del mismo. Mirad, aquí está. Trucos para ahorrar batería. También creo que hasta que Apple no saque más actualizaciones de iOS 17, creo que el rendimiento no va a estar todo lo optimizado que puede. Y es que seguro que con iOS 17.2 o 17.3 es cuando vamos a tener el mejor rendimiento a nivel de batería, de autonomía con el iPhone. Porque fijaros, iOS 17 está dando problemas de calentamiento, todo eso afecta 100% a la batería. Así que hay que tener un poquito de calma. Iba a comprar pechugas de pollo, pero como se ponen malas enseguida y mañana me voy a Madrid otra vez, 2 días, esta vez solo. Pero antes de comer, creo que voy a grabar el vídeo que tú hiciste ayer, el de la batería del iPhone. Así que ahora nos vemos. Acabo de soltar una chapa por Instagram tremenda, pero es que me han dejado un comentario en el vídeo de las fundas de Rhinosil que es, de verdad, pone que este canal se ha convertido en una teletienda, que más contenido y más promo, más contenido subiendo 5 vídeos semanales. Nunca entro a ese tipo de cosas, pero hoy me ha tocado entrar. Me ha pillado, no crispado, pero hostia. Vas corriendo, sacas un montón de contenido, intentas currarte un montón los vídeos y entran marcas que ni siquiera ha dejado el vídeo o sea, ha dejado el comentario en un vídeo que esté patrocinado, porque Rhinosil no ha patrocinado el vídeo. Me ha mandado las fundas y ya está. Pero coño, yo cuando veía creadores y cuando veo creadores que me gustan y veo que hay marcas que se interesan en aparecer en esos canales, me alegro por ellos. No le digo, oye, me estás vendiendo algo que no. Porque además es que aquí siempre aparecen cosas que yo utilizo en mi día a día o que utilizaría. Nunca hay nada que yo recomiende que no utilizaría yo. En fin, con un café se me pasa el mosqueo. Oniria se llama el sitio. Está a nada, 15 minutos porque cierran a las 5. Pero muy chulo, ¿eh? Tiene mucho encanto. Pequeñito, recogido, muy buen café también. Y la voy a Hidden, de cafetería en cafetería. Creo que hoy igual sí que me he pasado con el café. 1 en Sira, 2 en La Comuna, 3 en casa, 4 en Oniria, 5 en Hidden. Mamá, todo bien, ¿eh? No te preocupes. Que luego se preocupe mi madre porque toma mucho café. Tampoco es tanto. Dani Splat toma más café que yo. Porque yo tomo 5, pero son con leche. Dani se toma, creo que me dijo 700 mililitros al día de café. Yo creo que no llego a eso todavía. Bien, actualización, son las 7 de la tarde, 48% de batería. No está mal, luego hablaremos más detenidamente porque he mirado el uso y creo que llevo unas 5 horas de pantalla activa, o sea que la media sale bastante guay de todas formas. Conforme vaya pasando el día, sobre todo al final, pues ya miraremos todas las estadísticas y comentaremos, veremos cómo ha ido realmente el rendimiento de la batería durante el día de hoy. De momento ya tengo el vídeo de los trucos
subido, que lo visteis ayer. Os digo un secreto, y es que el tema de la localización no lo había aplicado. Lo he aplicado ahora después de hacer el vídeo, porque me he dado cuenta de que había muchísimas aplicaciones que yo pensaba que no estaban consumiendo localización, pero que en realidad sí que lo estaban haciendo. Así que para que veáis que también me ayuda a mí este tipo de vídeos, hacerlos y verlos. Y bueno, ser consciente de los problemas que hay para aplicarles una solución, obviamente. Y por cierto, hostia, 7 de la tarde y ya estamos así, de luz. Ya empezamos con los días cortos. Esto hay que decir que está nublado, en Girona, o sea que... Pero sí es cierto, ayer por ejemplo, 8:30 de la tarde ya era de noche. 7:30 ya de noche. En fin. Habrá que tirar de luces. Que por cierto, tendré que comprarme unas porque no tengo aquí iluminación artificial para los vídeos, Si alguna marca quiere mandarme, yo encantado de recibirla. ¿Qué pasa? ¿Estás saliendo vlog? Sí, claro. Ah, vale. Vamos a hacer un podcast que hacía tiempo que lo queríamos hacer sobre la importancia de ser buena persona. ¿Te parece? ¿De eso el podcast? Ah, vale. Pues top. Por cierto, estoy haciendo vídeo de batería del iPhone 15 Pro Max. ¿Tu experiencia? ¡Ah! ¿Cómo quema? Los haters. ¿Qué tal la batería de tu iPhone? Bien. Mira, estarás orgulloso. 29%. Hostia. Y estamos a 8:30. Y lo he usado bien hoy. Y no, el iPhone, por cierto, no se sobrecalienta para muchos. Sé que se están sobrecalentando algunos. No significa todos. Eso he dicho yo también. El mío está en un 36 a las 8:20. ¿Podría estar mejor? Debería estar mejor, pero está bien. Podría ser peor. Podría ser peor también. Pues yo creo que ha salido uno de los mejores podcasts que he hecho hasta ahora, Muy bueno. No hablamos de tecnología práctica, bueno, no hablamos nada de Apple. Bueno, sí hablamos de Apple, pero no de tecnología en sí. Pero espectacular, me ha encantado. Bueno, familia, me he cambiado de ropa porque he salido a dar un paseo para llegar a los 10.000 pasos. Y la camiseta llevada no me gustaba para ponerme encima rayada mía. 12 de la noche, batería al 15%, está en rojo. Bien, voy a grabar pantalla, ¿vale? Para que podáis ver realmente los datos que ofrece el iPhone. Por cierto, me ha salido un grano increíble. No sé si lo podéis ver, pero me ha salido un grano espectacular. Vale, nos metemos a ajustes, nos vamos a batería y aquí vemos 6 horas y 55 minutos de pantalla, 17 minutos de pantalla inactiva. Estos son los datos que ofrece el iPhone, última grabación por 100 hoy a las 9:07 de la mañana. Como veis, bueno, las aplicaciones que más he utilizado: Instagram, cámara. Instagram gasta muchísima batería, gasta muchísima autonomía, lo que hay. Al final, tengo mucho contenido en Instagram, trabajo en Instagram. No podemos revelarlo mucho. Luego la cámara, que también gasta bastante, pantalla inicio bloqueo, Lightroom, X, teléfono, WhatsApp, fotos, Safari, Zenflix Lock, música, mensajes, ajustes, Telegram, FaceTime, BBVA. Bueno, como veis, lo de Spark se ha solucionado el problema, no me pasa en este iPhone. Hay gente que le sigue pasando en sus respectivos iPhone, pero bueno, yo creo que ni tan mal. Ayer creo que tuve más tiempo, pero bueno, que al final también depende un poco de lo que hagas dentro de cada una de las aplicaciones. Creo que con el iPhone 13 Pro Max, vuelvo a decir, había mejores datos. También creo que no es culpa del iPhone, sino que es culpa del sistema operativo, y como he dicho anteriormente, pues habrá que esperar a que Apple realmente sea capaz de sacarle el máximo partido, el máximo rendimiento a iOS 17, nos den una versión que optimice mucho más la batería de nuestros iPhones. Ya habéis visto, esto es lo que me dura a mí la batería del iPhone 15 Pro Max. Creo que mejor prueba no puede haber. Esto es un día 100% real, con un uso completamente real. No lo he usado ni más ni menos, ni me he excedido a posta para usarlo más, ni me he cortado de utilizarlo para que sean mejores resultados. Esto es la realidad. Por cierto, a mí ni se me calienta en exceso, ni se me ha rayado, ni nada. Entiendo que habrá usuarios a los que sí, pero en mi caso, de hecho, se calienta menos que el iPhone 14 Pro Max. Hasta aquí el vídeo de hoy, porque la cámara se está apagando. No hay más batería. Está igual que el iPhone. No, la cámara está peor que el iPhone. Chao, familia. Por cierto, hoy me han dado una noticia espectacular.
Día 3 no falla. Por algo llevo el día 3 tatuado aquí, porque no falla. Ahora voy a cargar el iPhone también yo.